Vamos a estar orando en esta mañana, un día hermoso que el Señor nos ha regalado. Oremos. Amantísimo Dios, Padre Santo, Padre Eterno, Padre Misericordioso, te damos gracias por tu bondad. Gracias, Padre bueno, por tu misericordia. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú has hecho y has dado a cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, que la pongamos en práctica, Señor, y que podamos vivir en cuanto a lo que cada una de ellas nos enseña. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Pueden estar sentados. Este es el primer domingo del mes de junio. El enfoque de este mes es dedicado a la casa de Jehová, dice ahí. Y el tema que recibimos para el mes es edificando tu casa o su casa. Y cuando hablamos de edificando, en varios contextos, espiritualmente y a nivel de construcción, a nivel de materialmente. Como todos saben, nosotros estamos en ese proceso. Vamos a comenzar una serie de 4 predicaciones que se encuentran en un libro especial de las Sagradas Escrituras para cada uno de nosotros. Vamos a iniciar en la mañana de hoy con una serie de preguntas en ese libro. El título que le pusimos a esta predicación del día de hoy es De rodillas. Y muchos se preguntarán, ¿por qué? ¿Qué tiene eso que ver? De rodillas. Primera pregunta, ¿vivimos nosotros conforme a cuáles principios? ¿Cuáles son los principios que rigen nuestras vidas? ¿Pasamos nosotros tiempos con Dios en oración, encomendándole nuestras peticiones? ¿Estamos seguros de que nuestros planes están confirmados y están conformados de acuerdo a su divino plan y a su absoluta voluntad? ¿Estamos de acuerdo nuestras prioridades con las prioridades del Señor? ¿Conocemos nosotros las promesas que antes fueron dadas para ser aplicadas hoy en día, para el futuro? ¿Y nosotros vivimos conforme a ellas? Esas son las preguntas. Dice el texto que después de pasar un tiempo prolongado en silencio, toda su concentración estaba dirigida a Dios. Dice el texto que lo alabó, lo adoró, le oró, le suplicó y luego se separó de todo el mundo para conocer cuál era su voluntad. Jehová consuela, significa su nombre. Es probable que en un principio el libro de Esdras y Nehemías fueran un solo libro. Es muy probable. Esdras fue una excepción. Solo a él y a algunas personas conocidas en la antigüedad se le permitió tener acceso de los archivos reales del imperio persa. En el año 20 del reinado de Artajerjes, Artajerjes fue un rey persa que reinó desde el año 464 hasta el 423. Reinó por 41 años. Y era el año 20 de este rey En el año 445, 46, por allá,
cuando inicia un periodo de transición, un periodo de conocimiento, un periodo que cambiará la historia del pueblo de Israel para siempre. Un gobernador poco común, un gobernador poco conocido, pero con un liderazgo sin igual, recibe una promesa, recibe una carga, recibe una instrucción de parte de Dios para que conduzca el pueblo con un tercer remanente y le brinde una protección adecuada. Y ustedes saben de quién estoy hablando. En el año 722, todos sabemos que los asirios deportaron las 10 tribus de Israel más importantes, y no solo eso, la dispersaron por todo el mundo. Segunda de Reyes, capítulo 17, versos 18 y 20, dice lo siguiente: Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro. Y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían hecho ellos. Y desechó Jehová toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlo de su presencia. Y dice el texto más adelante: y los hijos de Israel anduvieron en pecado. Más de un siglo después, año 605 hasta el año 586, Dios usó a los babilonios para saquear, destruir, despoblar a Jerusalén. Dios disciplinó al pueblo con 70 años de cautividad. En Jeremías capítulo 25, verso 11, lo dice muy claro: toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto. Servirán esas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. Jeremías 25, 11. Hay 3 grandes retornos que marcan la vida de Israel y el libro del cual yo le quiero hablar. Todavía no hemos llegado al pasaje que vamos a leer, del cual vamos a predicar. Estos 3 grandes retornos fueron marcados por 3 grandes líderes. El primero, Zorobabel, comandó el primer remanente, acompañado un tanto del liderazgo de Josué, con el simple propósito de construir el templo de Israel. El segundo remanente fue comandado por Esdras, con el simple propósito de enseñar la Torá y hacer crecer y reconstruir la ciudad tanto a nivel espiritual. Y el tercer remanente estuvo enseñado y comandado por el líder Nehemías, con el propósito de reconstruir los muros que brindarían protección al pueblo. Así como José, Esther y Daniel, él había alcanzado un papel significativo y de mucha confianza para llevar a cabo un plan del cual Dios le había encomendado. Estoy hablando de Nehemías. Vamos al pasaje todos. Nehemías capítulo 1, verso 4 hasta el 11. Vamos a leer ese pasaje. Nehemías capítulo 1, verso 4 hasta el 11. De rodillas. Dice la palabra que esta es una oración, y dicen algunos comentarios que es una de las oraciones más genuinas y propia que se puede encontrar en la palabra de Dios. Nehemías capítulo 1, verso 4, yo voy a leer primero y ustedes van a leer después. Dice lo siguiente: cuando oí
estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardes el pacto y la misericordia a los que te aman y guarden sus mandamientos. Esté ahora atenta tus oídos y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que dices a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que dice a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvéis a mí, guardaréis, si lo pusiereis por obra, aunque vuestra transgresión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí, para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que desean reverenciar tu nombre. Concede ahora un buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón para que yo sirva como copero del rey. Esa es la oración. Por eso esta predicación se llama de rodillas. Por eso yo quiero hablar de Nehemías. Y por eso vamos a tener una serie de 4 predicaciones sobre lo que pasa alrededor del libro de Nehemías. Entendemos que a pesar del largo tiempo de opresión, Dios siempre va a levantar líderes que obedezcan, que sirvan para restaurar la comunión con su pueblo. Dios siempre va a hacer eso. Y Dios usó a Nehemías para traer una revolución espiritual al pueblo, al mismo tiempo que él sirviera para brindarle protección. Recordemos, y vamos a poner esto en contexto, que viene el primer remanente acompañado de Zorobabel. Viene el segundo remanente acompañado de Esdras y Nehemías está conduciendo el tercer remanente. Lo que antes se hizo en el templo estaba deteriorado. El templo cayó en ruinas. Lo que Esdras enseñó en el segundo remanente, que fue la Torá, las leyes, lo espiritual y cómo el pueblo debía conducirse, eso había sido deshonrado. Porque la gente estaba trabajando el día de reposo. La gente obvió lo que Esdras enseñó. Y por tercero, lo que Nehemías hizo a un punto fue hasta riesgoso. Porque después que se construyeron los muros, dice en el mismo libro de Nehemías que construyeron mercados alrededor de los muros, poniendo en riesgo lo que Nehemías había hecho. Y Nehemías concluye su libro con una oración que dice: oh Dios, por lo menos lo intenté. Y es muy duro escucharlo de esta manera. Hay 3 puntos esenciales que yo quiero que nosotros veamos cuando se trata de edificar, cuando se trata de construir, tanto espiritualmente como edificio físico. Y eso lo quiero que lo basemos en nosotros. Y fue prácticamente lo que Nehemías hizo antes de él ir a construir los muros de Jerusalén. Lo primero que Nehemías hizo fue ir de rodillas y
orar. Lo primero que tenemos que hacer como creyente, como congregación, como siervo, es orar. Orar por la obra que se va a emprender. Y la única manera en la cual nosotros podemos llevar a cabo una obra es a base de oración y con la intervención divina de un respaldo que Dios nos va a dar. El segundo punto es entender y esperar que la voluntad de Dios sea respaldada y esté alineado con nuestro plan. El plan de Dios es el que se va a cumplir y nosotros debemos, después de orar, conocer esa voluntad para saber cuál va a ser nuestro accionar. Y el tercer punto es la misión. ¿Y cómo se lleva a cabo la misión? La misión se lleva a cabo cuando tenemos una respuesta de parte de Dios. Si ya oramos, si ya conocemos su voluntad. Nehemías lo que dijo fue: Padre, mi pueblo está sufriendo, envíame allá. ¿Él era constructor? No. ¿Él sabía de muros? No. Él no sabía de madera, él era copero del rey. En el tercer punto debemos asumir la misión en base a la respuesta que hemos recibido de parte de Dios. Cuando nosotros llegamos al texto de Nehemías, capítulo 1, verso 4, en el verso 4, él dice muy claro: me senté y lloré. Entendemos que aunque Nehemías no era un sacerdote, aunque Nehemías no era un profeta, Nehemías tenía una profunda conciencia de quién era Dios y de lo que él sentía por su pueblo. Y él había sido movido y promovido por esa angustia. Lo primordial aquí que tenemos que entender es que cuando Nehemías, en los primeros 3 versículos, recibe la noticia de lo que el pueblo estaba pasando, él siente dolor, él siente angustia, él se afligió, porque él le preocupaba, él sentía que el pueblo estuviera en esas condiciones. Dice Nehemías: me senté, lloré y ayuné. Él no podía ignorar la situación del pueblo. Por lo tanto, él intentó en su manera cambiar la situación del pueblo. Y en la situación en la que él se encontraba era un tanto difícil, porque él no era un líder militar, él no era un profeta que recibía una revelación de Dios, él no era un sacerdote, él lo que era el copero del rey. Él intentó cambiar la condición del pueblo diciéndole a Dios que lo utilizara. Verso 5. Y dije: te ruego, oh Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que ande en pacto y misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y dije: te ruego, oh Jehová. Esta oración que Nehemías está haciendo constituye una de las más conmovedoras que se puede encontrar en toda la Biblia. Que guarde el pacto y la misericordia. Recordemos que el pueblo viene de una cautividad de 70 años. Y Dios hizo una promesa de restaurarlo al pueblo. Y esa promesa parecía estar frustrándose, pero Nehemías apeló al carácter santo de Dios para que él recordara ese pacto que él antes había hecho. Nehemías intervino para que Dios cumpliera, y así fue. Nehemías dice: Señor, acepta mi súplica, mi petición que ahora estoy disponiendo a hacerte, apelando a tu gracia, y contesta de acuerdo a tu voluntad, no a la mía, contesta. El verso 6 dice: la oración de tu siervo,
Los que habían retornado habían fallado, habían pecado contra Dios y Nehemías lo sabía. Pero Dios no había cambiado. Dios no había cambiado su actitud. Dios no había privado a los judíos de su favor. Dios era igual, era el mismo. Lo que Él quería era que aprendieran. Y Nehemías se presenta delante de Dios para que Dios tenga misericordia y sobre todo tenga misericordia del pueblo. Nehemías se identificó con el pueblo y trajo a colación la falla y asumió la culpa y la responsabilidad por el pueblo, sin tocarle esa responsabilidad. Y Nehemías, cuando está hablando con Dios, lo que le está diciendo es: Señor, dame una carga que cargar y llévame hasta allá. Hemos pecado terriblemente al no obedecer y no haber obedecido tu mandato. Tenemos la culpa, está diciendo Nehemías aquí en el verso 6. Hemos fallado, Señor, hemos errado, cometimos infracciones. Deuteronomio capítulo 28, del 15 en adelante, revela y explica exactamente lo que pasa cuando nosotros desobedecemos. Dice Deuteronomio capítulo 28, verso 15: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos los mandamientos y los estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas las maldiciones y te alcanzarán. O sea, todas las maldiciones por tu desobediencia. Verso 16 dice: maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito el campo, le dice. Verso 17 dice: maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto. 18. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y de tu rebaño y de tus ovejas. 19. Maldito será tu entrar y maldito tu salir. Muy fuerte lo que le está diciendo. Y dice el verso 20: y Jehová enviará contra ti maldición y quebranto. Dice ahí que Jehová mandará maldición a causa de la maldad de tus obras, porque lo que estabas haciendo era malo. Eso es maldición, y Jehová va a derramar una ira sobre eso que tú estás haciendo, que no es bueno, y tú no tendrás ningún favor. Acuérdate, en el verso 8 de Nehemías, dice él: acuérdate ahora de la palabra que dice a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Si ustedes andan en su maldad, si ustedes pecan, pues obligatoriamente yo lo voy a desterrar, lo voy a destruir, como ya antes pasó. Eso es exactamente lo que Nehemías le está diciendo. En el verso 8, Nehemías dice: acuérdate. En esa intervención, Nehemías de rodillas está orando y está diciéndole a Dios: Señor, tú dijiste tal cosa. Él está diciendo: haz memoria. Nehemías va a apelar a lo mismo que Dios había dicho antes, que si los israelitas eran infieles, pues normal que los dispersaran. Pero él le dice después: pero si vuelven acógelo. Dice él: pero si se vuelven a ti, los recogería de todos los lugares y los traería al lugar escogido. Recuérdense que en el Deuteronomio 28 estamos hablando sobre la maldición que le viene, pero en Deuteronomio capítulo 30
Él le va a decir, en Deuteronomio capítulo 30, Él le va a decir lo que va a pasar si ellos obedecen. Deuteronomio capítulo 30, verso 1, dice lo siguiente: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas esas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Cuando eso pase, dice todo, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a la voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos y tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, aquellos que fueron desterrados, aquellos que yo dispersé, entonces yo mismo los haré regresar. Yo haré que vuelvan, pero solo bajo la condición que se obedece. Dice el 4: aun cuando tus desterrados estuvieran en la parte más lejana que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová y tu Dios, y de allá te tomará. No importa en el lugar donde te encuentres. Si tú te encuentras en lo más profundo, sea de pecado, sea del mundo, sea lejos de Dios, tú tienes una oportunidad de tener una reconciliación y volverte y regresar a Él. Y el verso 6 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. En el verso 9 de Nehemías dice: pero si os volviere a mí y guardareis mi mandamiento y lo pusiere por obra, aunque vuestra dispersión fuese al extremo de los cielos, de allí os recogeré. Exactamente lo que vemos en Deuteronomio. Si Dios no recordara su promesa más de lo que nosotros observamos, su precepto, estaríamos perdidos. Nosotros no fuéramos nada. Nada. Y mírenlo ahí: si Dios no recordara su promesa más de lo que nosotros observamos, bajo esas condiciones, nosotros no tendríamos ningún tipo de parte con Él. Por eso lo mejor que nosotros podemos hacer es lo siguiente: lo mejor que podemos hacer en nuestras oraciones es apelar a la promesa de Dios, y esa es la base para nuestra esperanza. Salmo 119, capítulo, verso 49 dice lo siguiente: recuerda la promesa que me hiciste. Recuerda la promesa que me hiciste. Es mi única esperanza. Nosotros lo que tenemos unas promesas y sabemos a qué aferrarnos, no tenemos nada más que buscar. Nuestra esperanza está puesta en Jehová. Y Nehemías, lo primero que está haciendo con esta intervención es tratando de conocer el plan de Dios para que Dios lo use, pero lo primero que va a hacer es va a ir de rodillas a orar. Creyente, la parte fundamental inicia con la oración. Dice que un líder que admite su condición de pecado y espera la respuesta de Dios va a ser respaldado y usado por Él. Verso 10: ellos les redimiste. Ellos pues son tu siervo y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento a tus oídos y la oración de tus siervos. Y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Dice Nehemías.
Anteriormente, Dios usó un líder que evidencia de su gran poder, y la gente podía ver, podía palpar la realidad de Dios. ¿Cuándo pasó eso? Cuando Dios sacó el pueblo de Egipto. Dios habló directamente con Moisés y puso plagas en el pueblo, y Faraón fue testigo de eso. Y Dios decía a Moisés: yo endureceré su corazón para que el pueblo viera. Y cuando lo sacó de ahí, lo alimentó. Fueron testigos del mismo pan que iban a comer bajando del cielo. Fueron testigos de cuando Moisés con una simple vara abrió el mar. Algo poderoso, algo y ahora Dios, en su oración, Nehemías se recuerda de esto. Y Nehemías mostró que aunque era siervo de un rey, antes que nada era siervo de Dios. Yo soy siervo de un rey. Yo soy siervo de un hombre. En el texto él lo dice muy claro: aquel siervo, refiriéndose al rey. Pero antes de cualquier cosa, yo sirvo a Dios. El rey era un gobernante poderoso, pero no era más que, como Nehemías lo presenta en la oración, aquel varón. Era un hombre, no era Dios. Nehemías no ponía su confianza en los hombres, sino en el único Dios verdadero. Estaba claro que el pueblo debía aprender una lección, y Dios había cumplido sus amenazas en el pasado. Lo había desterrado, y ahora Nehemías estaba apelando a una gracia para que Dios lo regresara. Pero aparte de que lo regresara, que lo usara a él. 2500 años han transcurrido desde que Nehemías fue usado para construir los muros. 2500. Y eso ha pasado mucho tiempo a nivel cultural. Mucho tiempo a nivel de cómo eran las cosas antes a cómo son ahora. Muchas cosas han cambiado. Pero ¿sabe qué no ha cambiado? Dios no ha cambiado. Dios nunca va a cambiar, y Él nunca lo hará. Dios sigue siendo el mismo Dios, celoso y temible que era antes. Verso 11. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito, dice Nehemías. Señor, te pido éxito en este plan que vamos a emprender. Señor, yo tu siervo estoy a tu disposición para ir en pos de mi pueblo, y más allá de su fuerza, más allá de sus deseos, más allá de sus anhelos. Nehemías se da cuenta de que la única manera posible en que puede realizar esta misión es con la intervención divina y el apoyo de Dios. No hay otra forma. Nehemías significa Jehová consuela. Era el copero del rey. Ese era su oficio. Entendemos que como acompañante del rey, Nehemías tenía que probar el vino, tenía que probar las comidas que el rey se iba a comer. Tenía ventajas porque también podía hacer peticiones que otros no podían. Era un hombre de confianza. Y no solo el rey le debía la vida a Nehemías, sino que también en ciertas circunstancias el copero era un confidente. Lógico que le debía la vida, porque si le traía un vino envenenado y él tenía que probarlo, pues quien se iba a morir era él. Entonces realmente el rey le debía la vida.
Dios, en su forma soberana, empleó una relación entre un gentil y un judío para liberar al pueblo. No hay duda de que las oraciones son poderosas. No hay duda de que Nehemías nunca buscó el favor de los hombres, sino que siempre buscó el favor de Dios. Vamos a poner toda la historia en contexto en un minuto. Nehemías viene y ora para que Dios lo use y lo mande a reconstruir el pueblo por el hecho del sufrimiento que está pasando. Y ya ha venido un remanente y un segundo remanente y las cosas no andan bien. Y pasaron 4 meses desde que Nehemías oró. Y cuando Nehemías va ante el rey a llevarle una copa de vino, Nehemías capítulo 2 verso 1, es el próximo domingo, dice el rey que Nehemías le sirvió el vino y que el rey lo vio que él estaba triste. Dice la palabra de Dios en el mismo texto que nunca antes Nehemías había estado triste ante el rey. Y lo primero que el rey hace es preguntarle, ¿pero qué te pasa? Y él le dice, eso no es algo fortuito. Si han pasado 4 meses desde que Nehemías oró aquí en el verso 4 hasta el 11, y él viene a servirle el vino ante el rey, Nehemías en esos 4 meses se ha preparado, ha pedido a Dios que ponga una carta. Nehemías ha ideado un plan para cuando llegue la ocasión precisa decirle al rey lo que él necesita escuchar, pero sobre todo que el rey dé visto bueno a su petición. Nehemías le dice, Señor, mi pueblo está siendo afligido y quiero ir a rescatarlo. ¿Y qué quiere que yo haga? Dame una carta para pasar por tal sitio para que no me obstruyan. Ajá, dame madera de tal monte para construir la puerta y para construir mi casa. Y yo regresaré. Y el rey le dice, ¿y en qué tiempo vas a regresar? Y dice el texto que cuando Nehemías le dijo eso, la esposa del rey estaba a su lado, y suponemos que eso había cierta influencia porque ella era alguien de mucha confianza. Y dice Nehemías capítulo 5 verso 14 que pasaron 12 años cuando Nehemías regresó. Y los muros se construyeron en 52 días. De rodillas entendemos que el favor de los hombres solo es beneficioso cuando surge en virtud del favor de Dios. Porque Nehemías no estaba en la posición de ser alguien más. Él estaba en una posición de que, siendo el copero del rey, tenía cierto privilegio y le debía obediencia al rey. Pero realmente a quien él obedecía era a Dios, y ese era el que le daba las instrucciones. Y en ese él creía. De rodillas se logran muchas cosas. Nunca buscó el favor de los hombres. Siempre buscó el favor de Dios. Esperó. Durante 4 meses esperó. Y cuando el momento preciso llegó, que él expuso sus peticiones, entonces él le dijo a Dios, pon una carga en mí y envíame. Y entendió que de rodillas se logran muchas cosas. Hermano, estamos edificando la casa de Jehová. Lo primero, debemos ir de rodillas. Lo segundo, debemos esperar y conocer cuál es su voluntad. Y lo tercero,
debemos asumir la misión y decirle a Dios que nos utilice a cada uno. Porque todos somos parte de un cuerpo y tenemos que trabajar para su casa. Como prioridad, la oración es la parte fundamental. De rodillas se logran muchas cosas. Y se logran más cuando entendemos que Dios va a usar hombres. Se logran más cuando entendemos que el favor de los hombres solo es beneficioso cuando viene en virtud de que son usados por Dios. En virtud del favor de Dios. Dios le bendiga. Amantísimo Dios, Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos guardes, que tú nos guíes, que tú nos protejas. Y te pedimos, Padre, que tu palabra hable a nuestra vida, a nuestro corazón. Que de manera genuina, Señor, nosotros podamos trabajar en tu casa. Que nosotros podamos trabajar para tu obra. Que nosotros podamos someternos a tu voluntad. Y que nosotros entendamos que la oración es la clave para nosotros ir en pos de ti y esperar tu respuesta. Gracias, Padre amado, por todo. Gracias por tu bondad y misericordia. Úsame como tú usaste a Nehemías. Pon en nosotros, Padre, un liderazgo para nosotros hacer lo que tú has mandado para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.